Y en este caso vamos a hablar un poquitito de lo que tiene que ver con el mercado inmobiliario en Rafaela, y para eso lo tenemos con nosotros a Luis Gacciotti, que es presidente de la Cámara Inmobiliaria de Rafaela. Buenas tardes, ¿cómo le va, Luis? Bien, buenas tardes. ¿Cómo va? Bueno, Todo estábamos bien. charlando y un poquitito fuera de aire también de cómo se ve esta situación, de lo que tiene que ver la actualidad, si bien estamos comenzando recién este año 2026, pero en definitiva esta es una ciudad que tiene mucho movimiento inmobiliario, así que queremos hablar un poquito de esa actualidad. ¿Cómo no? No hay ningún problema. Si querés hacemos un repaso del año 2025. Sin duda, sería importante. Dale. Sí, el año 2025 fue marcado por dos periodos bastante distintos. El primer semestre, donde recién arrancaba un gobierno con muchas expectativas y un cambio de las normas, un cambio comercial totalmente diferente, de expectativas, y anduvo muy bien. La verdad que empezaron los créditos hipotecarios a una tasa de interés baja, porque era entre el 4,5% y 5% anual, los créditos Sí. en dólares, actualizados por UVA, por supuesto. Y después empezó a complicar a partir de julio, agosto, cuando se empezaron a acercar las elecciones, la incertidumbre. Todos nos acordamos de Claro. esos meses donde hubo una compra récord de dólares de parte de los privados, entonces estaba todo medio un poquito complicado. Pero bueno, después que las elecciones consolidó el rumbo que estaba tomando la economía y bueno, en ese momento las tasas de los créditos hipotecarios se duplicaron casi, y ahí se empezó a frenar y ahora se están acomodando nuevamente. Ya hay bancos con el 7,5% anual en dólares, lo cual ya es una tasa mucho más atractiva. Claro. Y bueno, traccionó muchísimo. El crédito hipotecario fue responsable del 30-35% de las operaciones inmobiliarias del año pasado. Bien, o sea que se ve, digamos, movimiento, en este caso sería positivo dentro de lo que fue, si bien como siempre tiene ahí como un vaivén en el medio, siempre va relacionado también con lo que va sucediendo muchas veces en el gobierno y demás, que como que todo tiene que ver, o uno empieza a especular o tiene de repente esos recaudos. Y este año, por ejemplo, porque uno a veces tiene este mal concepto, por ahí uno camina por la calle y demás y por ahí ve negocios vacíos, locales que por ahí están en alquiler y uno dice, ¿qué pasará? ¿Será que la gente quizás está más desde su casa por ahí en vez de apostar a poner un negocio? Todas esas cuestiones que por ahí estaría bueno, ya que te tenemos acá, Luis, ir comentándonos de cómo está el movimiento inmobiliario en arrancando este año, digamos. Sí, hay una reconversión bastante importante. Sí, Nosotros tenemos, la gente se va a dar cuenta sola. Nosotros no tenemos que olvidarnos que venimos de hace 2 años, un poco menos, con un dólar que estaba regulado, controlado, fijo, llámelo como quiera, que era de sí, 250 pesos. Entonces la construcción, donde los rubros, el 60% de los rubros de la construcción, hierro, aluminio, cables, vidrio y cemento, estaba prácticamente a un dólar oficial. Estamos claro, entonces, en 2 meses pasamos de 250 pesos el dólar a 850 pesos. ¿Qué ocurrió? Que durante ese año el índice del costo de la construcción prácticamente se duplicó y capaz que un poco más, que llegó a un 120%. Entonces hubo una distancia muy grande entre las posibilidades de la gente de poder acceder a una vivienda, a un departamento donde se estaba actualizando por un índice claro. que no era representativo de los ingresos de la gente. Muy bien, eso ¿qué provoca? Que los valores de las propiedades existentes, o sea, construidas, estén prácticamente a un valor no regalado, pero muy conveniente. Claro. Porque hoy el valor de restitución sería cuando uno quiere hacer la misma obra, tiene que pagar 1.200 dólares metro cuadrado, cuando hoy lo compra a 700, 800. Claro, sí, sin dudas. Así que es, digamos, lo que se va viendo y demás. Tenemos esto de que uno siempre tenía la idea de que, bueno, si tenías algún ahorrito, te convenía por ahí edificar, hacer departamentos, alquilar. ¿Esto sigue siendo conveniente, por ejemplo, para alguien que por ahí quiere hacer una inversión, que antes siempre era como, bueno, invertirlo en tierra, que es algo que sin dudas después siempre te va a redituar o que te va a dar mensualmente para que vos puedas seguir manteniendo, teniendo o generándote un ingreso, o fue cambiando? No, hoy es realmente conveniente porque ¿por qué? Porque el mercado inmobiliario de alquiler está total o absolutamente desregulado y liberado. Lo cual Claro, hoy uno entre propietarios e inquilinos se puede pactar
precio, plazo y sistema de actualización y cada cuánto se actualiza, no solamente el índice, sino cada qué periodo. Claro. Hoy estamos en 3, 4 meses, pero hay que se ajustan cada 6 meses. Es un acuerdo de partes. Entonces eso liberó muchas fuerzas que estaban contenidas, porque antes la rentabilidad de una propiedad estaba en el orden del 1,5% o 2%, y hoy estamos en el orden del 6%, que claro. es una tasa en dólares muy conveniente. Por eso hubo en estos últimos 7, 8 meses, un año, una venta muy importante de una cantidad de departamentos entre 35 y 50 mil dólares que estaban, digamos, algunos no muy bien mantenidos, por eso no se alquilaban, pero la gente empezó a ver en esas oportunidades un medio, realmente una rentabilidad importante, y hoy se están haciendo esas operaciones, quedan pocos, pero todavía hay, y las rentabilidades son importantes. Eso favorece enormemente el mercado inmobiliario, porque lo que teníamos antes eran todas restricciones, donde claro. el pobre inquilino quedaba víctima de un sistema que era perverso, porque no había oferta de inmuebles, y lo que nosotros tenemos que hacer, todos tenemos que tratar de aumentar la oferta de alquileres de propiedades para que sea autorregulado. Bueno, y eso por suerte aumentó, y aumentó Totalmente, significativamente, o sea, fue desde el año pasado a el aumento. Es muy bueno. ¿Viene gente de afuera también de la región como a invertir en el mercado inmobiliario de Rafaela? ¿Lo ven como una ciudad que por ahí tiene potencial justamente? No tanto, antes era más. Antes era mucho más, me parece. Sí, antes era más. No sé si será porque gente que se va por ahí a estudiar a otras localidades, pero antes era un movimiento más firme eso. Era muy traccionado por el campo, ¿no es cierto? Por la actividad agropecuaria. Hoy quizás ese productor invierte más en su área, en su producción, en cómo mejorar la producción, porque tiene muy buena rentabilidad. Y como mencioné antes, los precios del valor del metro cuadrado de la construcción nueva no está a mano para cualquiera, está difícil. Claro. Por eso que esto con el tiempo se va a ir, esa diferencia se va a ir achicando, pero todavía estamos en el tránsito. Bien, sin duda es que por ahí yo por ejemplo tengo la fortuna, digo que es la fortuna porque cuando vos llegas a tu techito y dejas de pagar alquiler sentís un gran alivio en tu bolsillo. Pero es una charla que por ahí tenemos con conocidos, con amigos, de esto de que muchas veces gran parte de tu sueldo, de tu ingreso se va en un alquiler, y esto es lo que uno siente que muchas veces está como en desigual con respecto a lo que es el trabajo, o si, por ejemplo, es una familia tipo, si no hay ingresos de las dos personas, se hace muy difícil alquilar en Rafaela y uno termina como sacando comodidades, por ejemplo, comodidades como la cochera, el patio y ese tipo de cuestiones. Y eso es algo que todavía seguramente para las personas que nos están viendo, me están escuchando, decir cómo se puede hacer para regular el tema de los aumentos de los alquileres. No es algo que en realidad se pueda, ¿o sí? No se puede. La mejor regulación es que sea rentable para un inversor. Nosotros lo que tenemos que hacer es construir. O sea, ustedes, creo que el público se dará cuenta, en Rafaela no es una ciudad que se construye mucho. Se construyen casas. Se construyen casas, viviendas, sí, ¿no es cierto? Pero uno ve el centro de Rafaela y no hay construcciones de edificios como en otros lados. ¿Por qué? Porque es una discusión que tenemos ya hace 15 años, no hace tanto, con la municipalidad y estas cosas. Hay un sistema un poco muy que absolutamente inconveniente para invertir en el centro de Rafaela, porque se pueden hacer muy pocos pisos. Entonces, la amortización del valor del terreno no se puede pagar haciendo 4 o 5 pisos. Esa es una cosa de manual, no es. Entonces, tenemos que hacer más metros cuadrados y consolidar, justamente para que la gente viva mejor, consolidar las áreas donde tenemos agua corriente, cloacas y gas, todos los servicios. Entonces, esa área es la área central, el macrocentro. Pero bueno, lamentablemente las discusiones que tenemos tanto de la Cámara, de los constructores, de inmobiliarios, no. Bueno, hay una mirada de la municipalidad que es opuesta a eso. Entonces, lamentablemente estamos desde hace muchos años bregando por un cambio que solamente hemos logrado que se haga un piso más o dos, depende del lugar. Entonces eso no favorece para nada el desarrollo de la propiedad horizontal, que es
el núcleo de las, digamos, de los desarrollos de las ciudades, porque uno el valor del metro lo amortiza, el valor del lote lo amortiza en muchas unidades y a su vez ocupa el mismo techo. O sea, una casa, y si yo hago un piso o hago 10, el techo es el mismo, claro. No es que voy a impermeabilizar, no, es el mismo techo. Y tampoco se justifica en ciudades como la nuestra, donde tenemos calles anchas, y por el argumento de que da sombra, es muy relativo. Hay ciudades donde un edificio de 10 pesos, uno al lado del otro, que puede ser una exageración a eso, pero tampoco ir al extremo donde estamos nosotros. Claro, de hecho nosotros creo que en los últimos 10 años recién se ha empezado a ver más edificaciones en cuanto a edificios, y no era algo que directamente tenías a lo sumo 2 o 3 plantas y nada más, y recién ahora, y con mucho esfuerzo, me imagino que debe haber sido la parte de los inversionistas, se fueron logrando, y como bastante dispersos, no están todos uno al lado del otro ni mucho menos, sino de hecho en la zona céntrica tenemos muy poquitos. Muy pocos. Y eso justamente no estaría ayudando, digamos, a lo que es, digamos, es algo que uno a veces por ahí no lo tiene en cuenta hasta que lo conversamos como en este caso. Parece uno estar en el rubro. Sin dudas. Bueno, Luis, gracias también por venir a comentarnos un poco de esta actualidad. ¿Usted qué cree que puede llegar a suceder? Si bien estamos como que en marzo, parece que sentimos como que arranca el empujón de lo que va a ser todo el año, y se ven muchos movimientos, como decimos en la parte inmobiliaria, de hecho también, se vienen a veces las actualizaciones, una buena oportunidad para inversiones. ¿Cómo cree que por ahí puede llegar a ser, teniendo en cuenta que arrancamos por el balance del 2025, este año que tenemos? Yo creo que por nosotros delante. Las expectativas que tenemos son muy buenas. Van a aparecer algunas cosas importantes, van a aparecer algunos loteos importantes en la ciudad, hay un hito que también va a cambiar un sector, que es la Villa Olímpica, Sí. que se va a hacer, que se está construyendo, ¿no? Que se va a hacer. Esos son 90 unidades habitacionales, que va a cambiar el paradigma del sector. La ciudad creo que va a consolidar esa fuerza que tiene del privado, el emprendedor, como para que podamos tener un buen año. Las expectativas nuestras son de un buen año, y más si siguen bajando las tasas de los créditos hipotecarios, que va a favorecer mucho las operaciones, ¿no? Bueno, excelente, porque nos viene bien para todos, porque se generan, como todo, es trabajo, oportunidades, también hay mayor, digamos, oferta también, como para justamente poder elegir cuál es lo que uno también puede de acuerdo al ingreso que tiene y demás. Así que muchísimas gracias, Luis, por tu tiempo, por venir a comentarnos también un poco de la actualidad, y te deseamos lo mejor. Muchas gracias por la invitación. Por favor, a ustedes. Y quédense por acá, que nosotros hacemos la primera pausa del día de hoy, y enseguida